Gente, el último video que subí, la entrevista que le hice a Eran Efrati, el ex soldado israelí, se hizo viral. Más de 200.000 visualizaciones en pocas horas, miles de comentarios en redes sociales. Gracias a todos, porque esa es nuestra forma de resistir, levantar la voz, no quedarnos callados. Pero la inmensa mayoría de esos comentarios, pues, destacaban esa labor pacifista de este hombre y la valentía que ha tenido. También agradecían que este canal le diera voz. Pero hubo también bodegas sionistas que reaccionaron inmediatamente y dijeron que eso era un montaje, que este no era un soldado israelí, que nunca lo había sido, que era toda una farsa. Así que hoy les tengo la respuesta a esas bodegas con la intervención completa de Irán durante unas jornadas pacifistas que hicimos en Madrid en el año 2019, donde cuenta con detalle quién es su familia, de dónde viene y datos muy reveladores sobre el Estado de Israel. Toda esta información es corroborable porque el hombre ha salido en medios de comunicación alternativos muy importantes, por ejemplo en Democracy Now! How the U.S. has undermined peace in the Middle East. Aaron Efrati is also with us, a former Israeli combat soldier turned anti-occupation activist and investigative researcher. His family has lived in Jerusalem for 7 generations. And Aaron Efrati is a former soldier, now turned anti-occupation activist. Your reaction as you've seen this latest flare-up of this terrible attack yesterday? All right. So I think when we're really trying to understand what happened in Jerusalem in the last few months, we need to understand in a broader context, of maybe 70 years of ethnic cleansing all over Palestine. Pero antes de dejarlos con la segunda parte de la increíble razón por la cual no interesa la paz con Palestina, contada por este ex soldado israelí que se atreve a ser crítico a su propio gobierno, como debemos serlos todos, quiero hacerles una pequeña reflexión. Lo que estamos presenciando es un genocidio en vivo y en directo, como si fuera un espectáculo. Lo que pasa es que esto no es un reality, esto está pasando de verdad. Claro, cuando uno ve los comentarios de los noticieros y de las cosas y ve pasando tanta información y noticias mezclando un bombardeo con los resultados de un partido de fútbol todo en pocos minutos, piensa que esto es irrealidad. No, señor, esto está pasando de verdad, un genocidio en vivo y en directo. No nos podemos cruzar de brazos, ninguno de nosotros, aunque nos sintamos impotentes, aunque creamos que esto es algo lejano que está pasando por allá en Oriente Medio. Nuestra forma de resistir es alzar la voz, No nos podemos quedar en silencio o intentar ser neutrales ante una masacre, porque eso nos hace cómplices. Y aquí no valen las excusas, aquí no vale el famoso, oiga, ¿y yo qué puedo hacer? Hombre, lo primero que puede hacer es informarse, atreverse a saber, pero no se informe a través de los medios hegemónicos. Tómese el trabajo y el esfuerzo, haga su contribución al conocimiento de la humanidad, de salirse de esos raíles que le han marcado para que usted piense como un robot, actúe como un robot y sea parte de todo un sistema, un ecosistema de negocio-guerra, negocio-guerra. Esto es una limpieza étnica. Esa es la verdad, por incómoda que nos resulte, por más cine bélico que hayan visto con héroes o por más becas que hayan dado a su familia en Israel, por más que nos amenacen con no comprar nuestras exportaciones, ¿saben qué? No podemos tener precio. No podemos dejarnos sobornar o chantajear, porque lo que está en juego es la vida de seres humanos. Eso no tiene precio. No nos pueden callar. No podemos seguir siendo el Israel latinoamericano. Y es que la complicidad de Estados Unidos y la cobardía de Europa están consiguiendo que estos señores se vuelva una guerra santa entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. También puede haber una escalada internacional incontrolable si entra Irán, por ejemplo, que es una potencia nuclear, igual que Israel, sería la tercera guerra mundial. Esto no es una guerra proxy como Ucrania. Esto está pasando en el corazón de Israel, donde han tenido esa cárcel y ese campo de concentración. ¿Saben a quién va a nombrar Biden enviado especial para la crisis de Gaza? Ni más ni menos que a David Satterfield, el mismo tipo que nombró George Bush para coordinar la post-invasión de Irak. Así que imagínense en manos de quién está la paz.
Lo que está pasando no es otra cosa que el fracaso absoluto de la política de Estados Unidos en esa región y sobre todo el incumplimiento de los acuerdos de la ONU para crear dos estados, uno israelí y otro palestino. ¿Por qué es tan difícil? Dos estados. Lo único que pide el mundo civilizado, las personas normales como usted, como yo, los que estamos por ahí deseando que simplemente esto no se acabe, es un alto al fuego. Que no peguen más tiros, que no tiren más bombas, parar el asesinato de gente civil inocente. Lo único que pedimos es una tregua para poder negociar un instante de paz que se llama tregua, aunque es un equilibrio de terrores, pero necesitamos ese instante de reflexión, una oportunidad para la paz. Siglo XXI, somos capaces de lanzar sondas a Marte y no somos capaces de parar un momento el tiroteo para hablar de paz. Part of the tragedy of the Palestinians is that they have essentially no international support for a good reason. They don't have wealth, they don't have power, so they don't have rights. Pero claro, a los que pedimos eso, a los que no queremos guerras, inmediatamente nos cae el poder económico de los vendedores de armas, sus grandes medios de comunicación, nos acusan de antisemitas. Les voy a decir una cosa. Denunciar los crímenes, como la masacre del hospital de Gaza del otro día, no es un acto antisemita, eso es intentar evitar que se exterminen a los palestinos, que ese es el objetivo último del sionismo. Incluso sus embajadores están ahora matoneando por todo el planeta, intentando presionar a los gobiernos, a nuestros presidentes, para que acepten que es necesario cualquier daño colateral para acabar con Hamás. En otras palabras, pues que es necesario el asesinato de decenas de miles de personas, o puede que cientos de miles, o puede que millones, para combatir un terrorismo que ellos mismos con su ocupación y su violencia han ayudado a incubar. Y el poder del sionismo se extiende por todas partes y en las redes sociales, fíjense, miles de usuarios están en Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter denunciando que sus publicaciones a favor de Palestina pues están siendo censuradas o eliminadas. Les sale un mensajito que pone que han infringido las normas comunitarias. Ojo con eso. Bueno, y respecto a Colombia, importante. Lo primero que tengo que decir es que Petro cometió un nuevo fallo de comunicación. Un nuevo fallo de comunicación de Petro. Antes de ponerse a trinar frenéticamente sobre un conflicto tan largo y complicado, tendría que haber condenado enfáticamente el acto terrorista inexcusable y miserable de Hamás contra civiles israelíes inocentes. Petro debería respirar 3 veces antes de trinar, porque desde que lo hicimos presidente, trina para el planeta. Y cada fallo de comunicación no solo nos afecta a todos, es una autopuñalada para el progresismo. Y la extrema derecha tiene todas las herramientas de comunicación para convertir esa heridita en una hemorragia incontrolable, sacarla de contexto. En 5 minutos son capaces de convocar 14 ex cancilleres para que haga una carta acusándolo, aunque algunos de esos ex cancilleres tengan la catadura moral de Marta Lucía Ramírez. Escombrera, como una 13. Gustavo Bolívar se desmarcó de ese fallo, igual que se desmarcó de tantas cosas que están mal en el pacto histórico, como Benedetti, como Roy Barreras, tantos errores que se han cometido. Oigámoslo. Que si Hamas es terrorista, claro que es terrorista, atentó contra civiles en Israel. Que si Netanyahu es terrorista, claro que es terrorista, atenta contra civiles en la Franja de Gaza. No sé por qué tanta tibieza para reconocer una cosa o la otra. Y no sé qué tanta crueldad para reconocer la maldad de uno y no la maldad del otro. Yo creo que aquí nosotros, los defensores de derechos humanos, tenemos que cerrar filas para ser contundentes. Tanto el acto terrorista de Hamas en territorio israelí tiene que ser condenado, como tenemos que condenar internacionalmente los actos de genocidio que está cometiendo Netanyahu, porque no es el pueblo israelí. Tenemos que diferenciar entre los pueblos y los agentes terroristas de ciertos pueblos. Es como si en el mundo dijeran que en Colombia somos terroristas por lo que hicieron las FARC o por lo que hicieron las autodefensas de Carlos Castaño o por lo que ha hecho el ELN. No, aquí la mayoría de gente es buena, en Israel la mayoría de gente es buena, en Palestina la mayoría de gente es buena.
Siguiente pregunta, si tienen la razón los israelíes o tienen la razón los palestinos. Aquí tengo que decir que la tienen los palestinos. La ONU cometió un gravísimo error en 1948 al crear un solo Estado. Ambos estados tienen que crearse, ambos estados tienen que existir. Y aquí no se puede desconocer que el pueblo palestino durante 75 años ha padecido la persecución, el encarcelamiento. ¿Cómo le parece? Yo estuve en Gaza, yo estuve en Palestina, yo estuve en Israel. Conozco de cerca la problemática, he pisado esos suelos. ¿Cómo puede ser que Gaza esté alrededor del mar, esté frente al mar y no puedan sus habitantes ir al mar porque hay un muro? Eso es una cárcel, eso es una injusticia que el mundo ha sido tímido en resolver. Este hombre me representa y espero que los bogotanos salgan en masa a votarle, que no permitan que Galán, al frente de todas las maquinarias, continúe con el saqueo de la ciudad. Y van a estar Vargas Lleras, Claudia López, todo el mundo. Pero igual que Bolívar, en todo el mundo, otros políticos independientes han alzado su voz, incluso en contra de la política oficial de sus propios gobiernos. Este es el caso de Ione Belarra, la ministra española de Asuntos Sociales. Óiganla. Le he pedido en el día de hoy a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello, creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. Creo que eso ya se hizo en el caso de Rusia y creo que estamos tardando para aplicarlo también en el caso de Israel contra Netanyahu, también contra su ministro de Defensa y contra el resto de responsables políticos que están decidiendo este castigo colectivo contra los palestinos y las palestinas que, insisto, incluye bombardeos masivos sobre población civil, cortes de agua, cortes de luz, en lo que es una clara vulneración del derecho humanitario internacional. Efectivamente, como lo dijo Petro, servicios militares y de inteligencia israelíes han participado en guerras y masacres mucho más allá de ese campo de concentración que tienen allá llamado Gaza. El sionismo israelí ha jugado un papel importante en el conflicto armado. Ha ayudado al Estado colombiano a cometer un crimen que nos hizo parecer la Alemania nazi, el genocidio político de los 80, que incluyó el exterminio de la Unión Patriótica. Más de 6.000 asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos, todo tipo de violaciones de derechos humanos a lo largo de 2 décadas. Y el genocidio de la Unión Patriótica no se realizó en una dictadura, se realizó en un país que se vanagloria de ser una democracia, igual que se vanagloria Israel a pesar de su apartheid hacia los palestinos. Cuando en el año 2002 Álvaro Uribe fue elegido presidente, empezó envalentonado. La Unión Patriótica ya había desaparecido, ya la habían exterminado. La habían incluso despojado de su estatus legal. Pero ojo, según el periodista de investigación Alberto Donadio, el exterminio de la Unión Patriótica fue ideado por el presidente Virgilio Barco e implementado por uno de los espías más condecorados en la historia de Israel, Rafael Eitan. Donadio recuerda que en Colombia, igual que en Gaza, se han probado armas y estrategias militares que los israelitas han exportado luego a todo el mundo. Gaza es un laboratorio mucho mejor que Colombia. Tiene una población de 2 millones en una cárcel pequeñita. Y es que esa relación entre Israel y Colombia y el negocio de la guerra han crecido muchísimo. Duque lo disparó hasta el infinito. Y además eso se ha llenado de lagartos intermediarios, oportunistas, comisionistas. Además, con el ejército de Israel hay una relación de las fuerzas militares importantes. Se han capacitado ya muchísimos militares colombianos. Están muy adoctrinados. Fueron a capacitarse en una cosa que se llama contraterrorismo. Y más datos, el espía israelí Rafael Eitan se hizo famoso, este que contrata Barco, porque en el año 62 capturó en Argentina a Adolf Eichmann, el capataz de campos de concentración de Hitler. Muy bien. Eitan, que murió hace 3 años, fue director del Mossad, que eso es el equivalente a la CIA. Mossad es como la CIA en Israel. Pero el que tal vez nos suena más de todos estos militares israelíes, que ha habido muchos, es Yair Klein. Yair Klein a final de los años 80 entrenó paramilitares en el Magdalena Medio. A partir de allí fue que empezaron a correr ríos de sangre por todo el país. Yair Klein, que fue testigo en el año 2012 en contra del ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Ramón Isaza,
Dijo que para entrenar paramilitares había contado con el apoyo directo del ejército y de otras instituciones y que había recibido financiamiento de alguien que luego llegaría a ser presidente de Colombia. ¿Se imaginan de quién? Déjenlo en los comentarios. Bueno, ahora sí los dejo con la conferencia completa de este soldado israelí para desmentir a todas estas bodegas sionistas que dicen que esto ha sido un montaje. Researching the American-Israeli alliance. I research the Israeli military and the Israeli arms trades with around the world. Soy el director ejecutivo de Raya, que es Researching the American-Israeli Alliance, o sea, la investigación de la alianza estadounidense e israelí, y lo que investigo son los tratados de armas de Israel con América y en el mundo en general. But I didn't really grow up understanding that. I grew up in a very Zionist militaristic home, a regular home in Palestine. I'm from Jerusalem. I'm a 7th-generation Jerusalemite. My grandpa was born in the old city of Jerusalem. He was what we call the Palestinian Jew. Pero no siempre he sido así. Yo crecí en un hogar muy militarizado. Yo soy de Jerusalén, de hecho soy la 7ª generación nacida en Jerusalén en mi familia. Mi abuelo ya nació allí en Jerusalén, era lo que se llamaba un judío palestino. I grew up in Jerusalem in a family of officers. So my older brother, my only brother, was an officer in a special unit of the paratroopers in the Israeli military. My mother was an officer in the Israeli military. My father was a high officer in the Israeli military. He was the head of investigation of the West Bank police and then the head of investigation for the Jerusalem police. Vengo de una familia de militares, todos en mi familia han sido oficiales del ejército. Mi hermano era oficial en el cuerpo de paracaidistas del ejército, mi madre también era oficial en el ejército, mi padre también, primero en el West Bank y luego en la policía de Jerusalén. So I'm coming from a good family. O sea que soy de buena familia. And I was supposed to be the next officer of my family, and I was excited to be the next officer of my family. My grandparents, I said, were from Palestine, from one side, from my father's side, but both of my grandparents from my mother's side were Holocaust survivors. My grandma was an Auschwitz survivor, and she lost all of her family in Auschwitz. Entonces, bueno, se supone que yo iba a ser el próximo oficial de mi familia, y de hecho a mí me emocionaba mucho llegar a ser un oficial. Bueno, como ya he dicho, mis abuelos por parte de padre eran de la parte palestina, de Jerusalén, pero mis abuelos por parte de madre sufrieron el holocausto nazi y de hecho fueron los únicos supervivientes de su familia en el campo de Auschwitz. So I grew up from one side of my family knowing that I am from Palestine, I belong here, this is my home, but from the other, I learned all I can about the Holocaust. I was really invested in understanding the Holocaust from a very personal, close ties to my families. But for me, it was less about the story of the victims of my family, like we were taught in high school. For me, it was to understand the Nazi part of the Holocaust. I wanted to understand how a soldier can wake up in the morning, give a kiss to his wife, give a kiss to his kid, and then go for a day of job in Auschwitz, in Birkenau, in Poland, in Germany. I want to understand how can a human being do something like that, and then just go back home, give a kiss to his wife, a kiss to his kids, and go to sleep. I really was trying to understand that. Aquí es donde cuenta que él tiene una parte de la familia israelí y otra parte de Palestina. Dice textualmente: crecí con una parte de mi familia sabiendo que soy de Palestina, que soy de aquí, que este es mi hogar, pero por la otra parte aprendí todo sobre el Holocausto, por los lazos profundos de mi familia. Pero para mí fue mucho menos llamativo la parte de las víctimas que me enseñaban en la escuela. Lo que me llamaba la atención
era entender la parte loca del Holocausto. Quería entender cómo un soldado se podía despertar por la mañana, darle un beso a su esposa, a su hijo, y luego irse un día entero a trabajar en Auschwitz o en Birkenau, en Polonia o en Alemania, que son campos de concentración. Quería saber cómo un ser humano podía hacer algo así y luego volver a casa y darle un beso a su esposa y a su hijo e irse a dormir. And for me, I knew that I want to make sure that if I will ever be in a junction of a moral decision, I knew that I will always be on the right side. I knew that I will be on the right side of history. That for me, it can never happen. What I'm trying to understand about what my grandma was going through. And with that attitude, with that thoughts, I joined the Israeli military in the age of 18. Me encontrase en un conflicto moral de este tipo, para mí yo siempre iba a estar en el lado correcto del conflicto. Eso era algo que a mí no me iba a suceder jamás. Y con este pensamiento, esta manera de pensar, entré en el ejército israelí a la edad de 18 años. In the back, this is me, a young, handsome soldier in the IDF. Este soy yo, un joven y guapo soldado en las fuerzas de defensa israelíes. I don't understand why there's some people laughing. No entiendo por qué alguien se ríe. And immediately after joining the military, we were being sent to 7 months of boot camp. 7 months of basic training in which every day we are trained to fight in a war with Egypt, with Syria, with Lebanon, against airplanes, against tanks. I am learning with my body, with my hands, to be a killer, to be a fighter. But in the end of these 7 months, something very different is happening. Al alistarme en el ejército nos enviaban a campamentos de entrenamiento donde te enseñaban a ser un soldado, te enseñaban a luchar en la guerra. Entonces durante 7 meses aprendí a luchar de todas las maneras posibles, incluso con mis propias manos me entrenaron para ser un asesino. Pero después de 7 meses algo cambió. In the end of the 7 months, instead of finding myself in a war, I'm finding myself in the middle of Hebron or El Halil, the biggest Palestinian city, counting at the time 180,000 Palestinians, and in the middle of the city there's at the time a Jewish settlement of around 750 Jewish settlers. Around them 500 soldiers like myself, and around us around 300 policemen like my father at the time. A los 7 meses de estar en el campo de entrenamiento, en vez de encontrarme dentro de una guerra, me encontré dentro de Hebrón, la ciudad más grande palestina, donde viven aproximadamente 180.000 palestinos. Justo en el centro de esta ciudad hay un asentamiento israelí en el que viven aproximadamente 750 colonos, alrededor de los cuales hay unos cientos de soldados como yo, y alrededor de nosotros como 300 policías. Does someone have any idea why do we need to have military and police at the same place at the same time? Entonces, ¿a alguien se le ocurre por qué era necesario tener militares y policía a la vez en el mismo lugar? Well, basically because we have two different kind of human beings at the same place at the same time. You have the Jewish settlers that, although are outside of the official borders of Israel, are considered to be Israeli citizens and getting all the perks or the privileges of being Israeli citizens. But just next to them, next street over, next building over, next neighborhood over, there are Palestinians that are under military control, are 18, 19, 20 years old military control. Pues esto se debe a que nos encontramos con que tenemos dos tipos de seres humanos viviendo a la vez en el mismo sitio. Por un lado tenemos a los colonos judíos que, aunque estén viviendo fuera del territorio de Israel, siguen siendo considerados ciudadanos israelíes. Y por otro lado tenemos a los palestinos en el edificio de al lado, en el barrio de al lado, que están bajo el más estricto control militar. In hours of me getting to Hebron,
I understood what my job is going to be. I'm not defending my country from a second Holocaust. I'm not defending my country at all. What I was doing is enforcing an apartheid regime in the middle of the West Bank. A complete segregation between the Jewish settlers, the Jewish military, and the Palestinians, treating them as subhumans. We didn't really saw them as human beings like us. Entonces, cuando estuve en Hebrón, entendí que yo no estaba ahí para defender a mi país de un segundo holocausto, ni para defenderle de nada. Lo que estaba haciendo era empoderar un sistema de apartheid en el West Bank, un sistema de segregación frente al pueblo palestino a los que les considerábamos subhumanos, no llegaban a ser ni siquiera humanos. This is the Shuhada Street in the middle of Hebron, leading to one of the most holiest places in Palestine for Palestinians or for Jews. And my base was right up there, my military base in the end of this picture. This is a Palestinian street. All those houses are Palestinians, but Palestinians are not allowed to walk on this street. It's an only Jewish walking street. Esto es una calle, una de las calles principales de Hebrón, que lleva a uno de los lugares más sagrados para los palestinos en la ciudad. Todo lo que se ve, todas esas casas son palestinas, pero los palestinos no están autorizados a caminar por esta calle. Es una calle solo para judíos. You can walk on this street, but the Palestinians that live there cannot. Nosotras podemos caminar por esa calle, vosotras podéis caminar por esa calle, pero los palestinos que viven ahí no están autorizados, no pueden. Our first order in Hebron was to protect the Jewish settlers to celebrate a holiday. Every time there's a Jewish holiday in Israel, in the occupied territories, there's a full closure on the entire West Bank. That means that sometimes Palestinians cannot move from one city or one village to another, go through checkpoints, but sometimes that means that they cannot leave their home. They cannot go out of their home for anything until a new order will come in to protect the Jewish settlers and the state of Israel. And that was the first thing that we did, to clean the streets of Hebron from Palestinians. La orden que teníamos en Hebrón era proteger a los colonos israelíes en los días de vacaciones. Los días festivos para los israelíes hay un cierre total y un bloqueo total en el West Bank. Los palestinos muchas veces no tienen permiso para moverse de un checkpoint a otro o moverse a otras ciudades, pero es que en ocasiones ni siquiera tienen permiso para salir de casa durante los días festivos para los israelíes. Y entonces, todo esto con el sentido de proteger a los colonos israelíes. Y esa fue la primera orden que recibimos, limpiar las calles de Hebrón de palestinos. Since that week, we made hundreds of mass arrests. We arrested children from the age of 8 and 9, all the way to grown-ups to the age of 85 or 90 years old. All of them were arrested the same way, blindfold on their hands, handcuffed behind their back, thrown into the entrance of the base. I never knew who am I arresting, why am I arresting them. They didn't know as well. Solo en esa semana realizamos cientos de arrestos masivos. Deteníamos desde niños de 8 o 10 años a personas mayores de 80. Siempre el método de detención era el mismo. Se les vendaban los ojos, se les esposaban las manos detrás de la espalda y se les tiraba en la parte de atrás de la furgoneta. Ha dicho chicos de 8 a 20 años. No, de 8 años hasta 80. Bueno, nunca... La cosa es que nunca supe ni a quién estaba arrestando, ni por qué le estaba arrestando, y mis compañeros tampoco lo sabían. Just to be clear, this is my unit. All of the pictures that you're seeing today are really me and my friends.
This is all ours in Hebron. Esto era mi unidad, o sea, yo y mis compañeros y yo, esta era nuestra unidad allí en Hebrón. Except for just arresting people, we demolished homes, we shot at protesters, we went into the middle of the night and kidnapped people from their beds, sending them to the Shin Bet, the secret agency, for interrogations. For months and months, this was my life, a daily, total control of the Palestinians of Hebron. No solo arrestábamos a gente, sino que demolíamos hogares, disolvíamos protestas, íbamos por la noche, sacábamos a la gente de sus camas y les llevábamos al servicio secreto para ser interrogados. Y esto fue mi vida durante meses y meses que estuve en Hebrón. The biggest moments in your life, the moment that you realize that everything that people told you was a lie, that your teachers lied to you, that your parents lied to you, is not like in a Hollywood movie, you know, when you're running in the rain or kissing with your girlfriend or boyfriend. It's not happening like this. Usually, it's the worst kind of moments. For me, it was in the bedroom of a little kid that I came to arrest his father in the middle of the night, and it just looked me deep enough in my eyes. El momento de tu vida en el que te das cuenta de que todo lo que has vivido hasta entonces ha sido una mentira, que todos tus profesores te han mentido, tus padres te han mentido, tu familia te ha mentido, no sucede como en las películas de Hollywood, no es un bonito momento bajo la lluvia en el que tienes una revelación, no, es un momento horrible. Y a mí me sucedió en una habitación dentro de una casa donde yo iba a arrestar a un padre y simplemente él me miró muy profundamente a los ojos. That was the moment for me that I understood that I'm a soldier for an apartheid regime and that I'm on the wrong side of history, not on the right one. That was the first time I understood maybe a little bit how officers and soldiers can wake up in the morning and be a regular human being and then just go and follow orders all day long and then go back home and go to sleep. I understood it's actually pretty easy if this is how you condition and grow up to do. En ese momento me di cuenta, entendí de que era un soldado para un sistema de apartheid que no estaba en el lado correcto del conflicto, estaba en el lado equivocado. Y ahí entendí un poco lo que decía antes de cómo un soldado, un ser humano, puede levantarse por la mañana y seguir órdenes, obedecer órdenes. Es muy fácil que suceda esto si el entorno en el que tú has crecido lo ha favorecido. At that moment I realized that I have to do something else. And I got a phone call to a friend of mine, an old friend that I didn't really like, honestly, because he was really lefty. He was from a lefty family, and we don't really like lefties in Israel. En ese momento me di cuenta de que tenía que hacer algo diferente, entonces lo que hice fue llamar a un antiguo amigo que, bueno, en ese momento no me gustaba mucho porque era izquierdoso. Y en mi familia, en Israel, no nos gusta la gente de izquierdas. But I called them anyway, and I just told them I have to tell you everything that I just saw. I have to tell you what I did, and I just start telling them about the mass arrest, the shooting at protesters, the kidnaps from home, the demolishing of homes, the apartheid that I was a part of. I tried to tell them everything, but at some point my friend just said, whoa, Elan, okay, relax, I can't hear anymore. I can't listen to these terrible stories anymore. Y bueno, aún así le llamé y le dije, necesito contarte lo que pasa, contarte lo que he hecho, los arrestos masivos, la demolición de hogares, los secuestros, el apartheid, todo. Y hubo un momento en el que me dijo, para, tranquilízate porque no puedo seguir escuchando estas historias. My friend just told me, listen, if you want to understand how the other side lived, how Palestinians are experiencing your occupation,
will you consider the next Friday you're leaving your base, instead of going home to Jerusalem, to come to Tel Aviv and get on a bus with anarchists against the wall to protest in a village of Bil'in? Entonces me dijo, piénsate si el próximo viernes, cuando termine el servicio, en vez de ir a tu casa, a Jerusalén, te vienes a Tel Aviv y te montas con nosotros en un autobús de anarquistas y nos vamos a protestar. En Bil'in. And I said, no way. Anarchists, crazy anarchists in the village of Bil'in, in the middle of Palestine, there is no way. I am not joining you there. Y le dije que ni loco me iba a ir con los anarquistas a protestar en un pueblo perdido de Palestina. No. And my friend just told me, well, Eran, what do you got to lose? Y entonces mi amigo me dijo, bueno, pues, ¿qué tienes qué puedes perder? And I realized that I really don't have anything to lose. Y me di cuenta de que en realidad no tenía nada que perder. And this is how the next Friday when I left my base, I put my uniform in a civilian bag, I put civilian clothes on me, and I find myself in Tel Aviv on a bus with anarchists against the wall to the direction of the village of Bil'in. Y así es como me encontré a mí mismo el siguiente viernes vestido de civil en Tel Aviv y montándome en un autobús con los anarquistas contra el mundo yendo al pueblo a protestar. And I just want to say, I don't know why they call themselves anarchists against the wall. They look like a bunch of nerds from the university. Realmente no sé por qué se llaman a sí mismos anarquistas contra el mundo. Sí. Vale. Anarquistas contra el muro, si realmente lo que parecen es una panda de frikis de la universidad. I love how people are emotional about anarchists against the wall. So I find myself with them, with a bunch of anarchist nerds. And we're on the direction to the village of Bil'in. The village of Bil'in is a small village in the middle of Palestine where the separation wall, the separation barrier, cut half of the village land, their olive growth, their livelihood, to the other side of the apartheid wall, the separation wall, and closing the village like a ghetto. Entonces fuimos al pueblo de Bil'in y en este pueblo la valla, el muro, rompe completamente el pueblo, cerrándolo como si fuera un gueto. We're getting off in the middle of the village and I am just terrified. Y estábamos allí en mitad del pueblo y yo estaba aterrorizado. I understand that this is my first time in a Palestinian village without my M16, my 6 packs of ammunition, my 2 hand grenades, all of my unit backing me up. Y me di cuenta que era la primera vez que estaba en un pueblo palestino sin mi M16, sin mi munición, sin las granadas de mano, sin todo el equipo. Everybody is speaking in Arabic around me, and the only words that I know how to say in Arabic is strip down and give me your ID. Todo el mundo hablaba en árabe y las únicas palabras que yo sé en árabe es identifícate. And I couldn't say that. Y no podía decirlo. And this is how I find myself starting to march together with the protesters from Bil'in to the direction of the wall. Every Friday since 2003, the people of Bil'in and other villages in the West Bank are protesting the wall, protesting the occupation military, asking them to leave their land and get their land back to them. And we're just marching in the direction of the separation wall. Y así es como me encontré a mí mismo haciendo la marcha hacia el muro. Todos los viernes desde el año 2003 se realiza la marcha en contra de la ocupación, por la recuperación de las tierras. As we march to the direction of the wall, we're still very far from it. In the corner of my eyes, I see a few young men rising up and throwing a few stones just in the direction of the wall. We're still very far from it, but they're throwing the stones into that direction. Y estábamos marchando hacia el muro y entonces por el rabillo del ojo vi a un grupito de jóvenes que estaban tirando piedras hacia el muro, aunque estábamos todavía muy lejos, pero tiraban piedras en la dirección donde estaba el muro.
And then immediately rising up around us, 360 around us, soldiers of the IDF and start shooting into our bodies. They're shooting tear gas canisters and they're shooting bullets into our bodies and rubber bullets. I don't know if you know, but rubber bullets are not rubber bullets. They're real bullets with a little bit rubber around them. And they're just shooting at our bodies and I'm just terrified. Y en ese preciso momento, 360 grados a nuestro alrededor, aparecen los soldados de las fuerzas de defensa israelíes y empiezan a disparar directamente contra nuestros cuerpos balas de goma. No sé si conocéis las balas de goma, pero al fin y al cabo son balas de verdad normales con un poco de goma alrededor. Y entonces nos empezaron a disparar a todos. I'm terrified, because I shot at people before, but nobody has ever shot at me before, and I'm just terrified. I don't know what to do. I just freeze in the middle of the village. The Palestinian protesters are running in each side of me, and I'm just standing like this. Y yo en ese momento no supe qué hacer porque yo había disparado a gente, pero nunca me habían disparado a mí, entonces me quedé congelado en mitad del caos mientras los jóvenes palestinos corrían. And then I just do the only thing I can think about doing at that moment because I'm so scared. When everybody is running, I'm just standing and screaming, "Stop shooting! Stop shooting! I'm an Israeli soldier! I'm an Israeli soldier! Stop shooting!" Y en ese momento, aterrorizado y estaba paralizado por el miedo, la única cosa que se me ocurrió hacer era gritar, dejad de disparar, soy un soldado israelí. And one of the anarchist guys looking at me like this. Y uno de los anarquistas me miró así. And then he said, "I'm also an Israeli soldier, it's okay." Y empezó a gritar que él también era un soldado israelí, que no pasaba nada. And a bunch of Palestinian kids are saying, "You are all Israeli soldiers, you can go home." Y los palestinos nos gritaban, no os preocupéis, soldados israelíes, os podéis ir. But I wasn't laughing because they didn't stop shooting and the tear gas started to kick in. And I just felt like I'm choking up completely. I truly thought that this is how I'm gonna die. Y bueno, en ese momento no fue gracioso porque realmente hubo un momento que sentía que me estaba ahogando y realmente en ese momento pensé, es así como voy a morir. For me that was the moment that I understood that I cannot go back to do the same thing anymore. I cannot go back and just continue to occupy Palestinians. Y en ese momento es cuando me di cuenta de que no podía volver y no podía seguir haciendo lo que había estado haciendo en ese momento. No podía volver y seguir formando parte de la ocupación de Palestina. It took a lot more things and a lot more time for me to leave the military that we don't have time to go into right now. But I decided to leave and dedicated my time into researching why we were lied to and who's actually profiting from what I was doing in the occupied territories. Y bueno, tiene muchas más cosas, lo que me llevó a abandonar el ejército y no nos da tiempo a contarlo, pero la cosa es que dejé el ejército y me dediqué a la investigación, al por qué estaba sucediendo esto, qué estaba sucediendo y quién se está beneficiando de lo que yo hacía cuando formaba parte del ejército. The more I researched the Israeli military, I realized how big the Israeli arm trade and industrial complex, our military industrial complex, is big in Israel. Since the 50s, 60s, 70s, selling weapons all around the world. Weapons that we, the soldiers, marked with battle proven, with battle tested, before selling them across the world to other militaries and other police departments. Y mientras investigaba el sistema militar israelí, me di cuenta de la dimensión del que tiene el comercio de armas en Israel. Desde los años 50, 60, la década de los 70, Israel se dedica a vender armas a otros países, armas que primero se prueban en el propio ejército israelí y después se venden. I have years of research to share with you about arm trades that I won't because we don't have any time. So I'm going to jump in just to describe in just a few minutes how Israel really contributed to shaping what is known as the War on Terror.
Tengo muchísimas cosas que contaros sobre el comercio de armas, pero no nos iba a dar tiempo, entonces lo que quiero es en unos pocos minutos comentaros cómo Israel ha contribuido a dar forma a lo que llamamos la guerra contra el terror. And because of lack of time, I will also wish to jump directly to what is your responsibility of the occupation of Palestine and of the war on terror. Y como nos falta tiempo, quiero directamente saltar a vuestra responsabilidad dentro de la ocupación de Palestina y de la guerra contra el terror. So months after 9/11, the first police delegations are coming to Israel not only to buy weapons anymore, but to learn the tactics of control that the Israeli military refined in the occupied territories on Palestinians. They're coming to train with our military and police under the banner of counterterrorism. Y un tiempo después del 11S, soldados americanos, muchos soldados americanos, vinieron a Israel no solo a por armas, sino a aprender tácticas de control que llevaban perfeccionándose contra los palestinos durante años y años. They're telling them it's counterterrorism, but what they're actually learning, we studied and researched, is three main things. The first is expanding of surveillance. Israel is one of the leading states in the world in surveillance technology, in cybersecurity, in control over the everyday movements of Palestinians. And this is what we explained to the police professors. Entonces, ellos lo llaman contraterrorismo, pero realmente son tres cosas. La primera es extender la vigilancia. Esto incluye la vigilancia con cámaras en los lugares públicos, los controles de los movimientos sociales, de la vida de las personas, de la vida diaria y de las comunidades enteras, así como el control de las redes. Yeah, I think we're going to come back to the slides just because we don't have time. We're going to jump, and I'm just going to say the second is justifying racial profiling. The entire system, the entire Israeli model is based on the fact that we're not very good in security. We just know how to say, you're Muslim, you're Palestinian, you're Arab, you're going to this line. You are European, you're white, you're Jewish, you're going to that line. This is our security model. Entonces, la segunda parte sería crear unos perfiles raciales, ¿vale? Que consistiría en, bueno, no somos muy buenos en seguridad, entonces lo que hacemos es, miramos y decimos, vale, tú eres árabe, tú eres palestino, tú para este lado, tú eres blanco, eres judío, para este, simplemente eso. The last thing is suppression of public protests through the use of force, meaning the police departments that are coming to train in the Israeli model are going to the Gaza border and seeing how Israel controls the Gaza border. They're going to villages like Bil'in, like I showed you before, and they're learning the tactics of what do you do when you have resistance from within. Y el último punto es la represión violenta a través de la fuerza de las protestas. Entonces, los soldados americanos van a la franja de Gaza y lo que hacen es fijarse en cómo el ejército israelí reprime las protestas que ahí tienen lugar, o van a pueblos como el que hemos dicho antes, en Bilal, y observan las tácticas del ejército israelí para reprimir esas protestas. In the last 10 years, the Spanish government and Spanish private companies and Israeli private companies have sent more and more Spanish delegations from all across the country, from the Basque country and then of our country and Catalonia and the national police into Israel to train in tactics of apartheid. They are training there with our Israeli military, with our Mossad agents, and what they're really learning is how to combat the enemy from within. As you can see, except for those delegations, and this is just part of them, the Spanish Civil Guard and the Ministry of Interior also received a special Israeli training about interrogations. But interrogations in Palestine, Israeli interrogations, are mostly the use of torture to get the answers that you want. I'm sorry if that was too much. En los últimos 10 años, desde España, han visitado Israel un montón de delegaciones tanto de la Policía de Cataluña, la Archancha, la Policía Nacional, etc.
Para lo mismo, para entrenarse en tácticas de control, han estado entrenando con el Mossad, aprenden a cómo combatir al enemigo interior, ¿vale? Y también otra cosa que estaban aprendiendo eran técnicas de interrogatorio. Las técnicas de interrogación del ejército israelí frente a los palestinos se basan básicamente en la tortura. Those delegations are sponsored by two forms, the Spanish government and Spanish local government in every area, and by private companies, like we said. One of them, Guardian Spain, is sitting in Madrid. They have an office in Madrid, and they're just a company that are sitting here, but also have an office in Israel. It's people that sits around you, next to you, on the bus, on the train, but they are getting money to send your police officers to Israel to train with the Israeli military. Estas delegaciones estaban financiadas no solo por el gobierno y por los poderes públicos, sino también por empresas privadas, empresas que a lo mejor tienen su sede en Madrid, en vuestra propia ciudad, personas que van con vosotros en el tren, en el metro, en el autobús y que a la vez están ganando dinero por enviar a la policía de aquí de Madrid a aprender tácticas con el ejército israelí. This is pictures from Catalonia just a week ago. This is the use of the accident list of a truck that is doing a water cannon. The truck that we use in Israel against Gazans on the Gaza Strip, on the Gaza border. This is what we use. We sold it to Spain, and this is what they use. Because when your government and when your police officers and police departments are training in Israel, they're training against what we called our enemies, the Palestinians. But when they're coming back home, you are the enemy. Esta foto que veis aquí es de Cataluña, de la semana pasada, y es de un camión que se utiliza para reprimir las protestas. Este camión se lo vendió Israel a la policía española. Ese camión es como los que se utilizan para reprimir las protestas. Intercambiaron equipos tecnológicos y armas por valor de más de 120 millones de dólares. España le vendió a Israel no solo pistolas, granadas, sino partes de misiles que después se utilizarían contra la población de Gaza. Y España ha importado más de 10 veces, o sea, ha incrementado en 10 la importación de armas producidas en Israel que previamente se han probado contra la población palestina. For many reasons, the entire economy of Israel is based on the occupation of Palestinians. And while your government think they are trading maybe with a democracy or want to think that they are trading with a democracy, what your government is actually doing with your tax money and your support, if you are not resistant to it, is enabling and supporting the killing of hundreds and thousands of Palestinians, the occupation of their land, and then also risking your life with the tactics that were refined on Palestinians. And this is why we are here today to ask you to join us for the boycott, divestment, and sanction of the State of Israel, call for an arm embargo on the State of Israel, demand that your country, your state, your government will not support the massacres of thousands anymore and the occupations of millions anymore, and put an end to it. This is the only way we can end the occupation and reach justice in Palestine and in Israel. Y la economía de Israel está basada al 100% en la ocupación de Palestina, y puede que el gobierno se crea, el gobierno de España, vuestro gobierno, se crea que está comerciando con una democracia, pero lo que está haciendo el gobierno español con vuestros impuestos y con vuestro apoyo, si no lucháis contra ello, es apoyar y motivar la matanza de cientos de personas palestinas, la ocupación de las tierras, e incluso poniendo en riesgo vuestras propias vidas con las tácticas de control y represión que van a aprender allí para luego traer aquí. Entonces, desde aquí quiero pediros que os unáis a nosotros en el movimiento de boicot, desinversión y sanciones a Israel, que nos apoyéis en la petición del embargo de armas a Israel,
para que el gobierno español diga no vamos a seguir apoyando esto, no vamos a seguir comerciando con vosotros, porque esta es la única manera que existe de terminar con la ocupación palestina. I apologize for the experts in the table for taking so much time. I want to ask you to join us, the movement for boycott of Israel, taking the money out of the occupation and getting to a just resolution for Palestinians and for Israelis together. We welcome you to the BDS movement. I want to thank you very much for your time tonight. Thank you.